Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 61. El día de hoy se llama Cristo cumplió la voluntad de Dios. Si recordamos lo que vimos en el tema anterior, hablamos precisamente de los sacrificios que ya no agradaban a Dios, que ya no los aceptaba y ya no los quería. Esos sacrificios que fueron malentendidos por los hebreos y que ellos habían perdido el sentido de lo que era la ley. Y eso era algo que el Señor ya sabía. Y por eso también vimos cómo Cristo entró en este mundo y al entrar en este mundo también pues fue hecho ser humano, es decir, que tenía un cuerpo humano que pudo presentar delante de Dios como ofrenda y sacrificio. Y esto lo comparamos con el Salmo 40. Bueno, ahora vamos a leer nuevamente el versículo 8 y vamos a llegar hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bueno, nuevamente decíamos en el versículo 8, lo que dice aquí diciendo primero es lo que está refiriéndose al Salmo 40. El Salmo 40 nos dijo que sacrificio, ofrendas, holocaustos y expiaciones no quería. Como nos lo repite aquí en el versículo 5 y 6 de aquí de este mismo capítulo de Hebreos. No quiso sacrificio y ofrenda y no se agradó de los holocaustos y las expiaciones que el pueblo hacía por causa del pecado. No le agradaron. Y no porque él mismo se contradijera al decir yo lo mando y yo lo rechazo. No, hermanas, no le agradaron porque ya lo hemos visto que realmente sus sacrificios estaban corrompidos. Cuando nuestro Señor Jesús entró en el templo, recuerden que encontró un mercado lleno de cosas que vendían, animales que vendían para las ofrendas. Así que lo que el Señor había mandado según la ley ya se había convertido en un mercado para el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. En realidad esto ya venía pasando desde antes y se había corrompido de una u otra manera, de tal forma que ya el Señor dijo, no me agrada. Pero después en el versículo 7 también dijimos que el Señor Jesús viene a cumplir la voluntad y es lo que vamos a recalcar hoy. Dice que si eso dice primero, según la ley dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. Y estas cosas son las que establece la ley. Entonces dice el versículo 9, diciendo luego, es decir, que ahí mismo, en esa misma profecía, primero dijo esto, que ya el Señor ya no se agradaba de los sacrificios, y luego dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Este es Jesucristo. Recuerda que el que hace esta profecía, pues es el Espíritu Santo refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Son los escritos de David, los salmos de David los que hablan de esto. Entonces, dice que al decir luego, está quitando ya lo primero. Como él ya no quiere esos sacrificios y esas ofrendas, esas, no que ya no recibiera ningún otro sacrificio, sino que esos ya no. Recuerda que leímos también cómo Israel ya no entendía, como en el caso de Saúl, él ya no entendía que lo más importante no eran los sacrificios, sino la obediencia a Dios. Israel ya no obedecía a Dios. Y por esto es que el Señor dijo, ya no quiero tus sacrificios, porque me es mejor tu obediencia y no tengo tu obediencia. Así que ya no quiero tus sacrificios. Pero viene nuestro Señor Jesús a hacer la voluntad de Dios, es decir, a obedecer, a hacer realmente lo que Dios había pedido. Santidad, consagración, obediencia. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús realmente hace. Y cuando dice, yo vengo a hacer tu voluntad, entonces está quitando los antiguos sacrificios para venir a establecer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cuál es la voluntad? Nos dice también aquí el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
Si ustedes recuerdan cuando mencionamos Isaías 53, dijimos que el Padre, que nuestro Señor Dios quiso quebrantar al Hijo para que Él llevara nuestros pecados y nuestras iniquidades, para ser sanados por medio de Él. Así que la voluntad de Dios es desde que quiere que Jesús se entregue en sacrificio y ofrenda agradable a Dios, para que de esa manera nosotros seamos santificados y justificados para Dios. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto es la voluntad de Dios para nosotros, que seamos imitadores de Dios, que andemos en amor como lo anduvo Cristo. ¿Y cómo es ese amor? Que Él nos amó y se entregó a sí mismo como una ofrenda y sacrificio a Dios. Y recuerda que dice que ya no le agradaban los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, pero el sacrificio de Jesucristo, eso fue un olor fragante, un olor grato a la presencia de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y le agradó a Dios que el Hijo Jesucristo se entregara por amor a nosotros. Esto fue lo que le agradó. ¿Y cuál fue el propósito? Pues que seamos santificados. Mira, de otra forma lo dice 1 Corintios, también Pablo, en el capítulo 6, pero vamos a leer versículo 9 al 11. Dice así: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que ya no seamos todo lo que éramos antiguamente, sino que Jesús, al hacer la voluntad de Dios, nos lavó, nos santificó y nos justificó para poder ser consagrados para Dios, y todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto por medio de un sacrificio que sí agradó a Dios y que sí fue la voluntad de Dios, porque Jesús cumple, como lo hemos estado viendo, al pie de la letra, la ley, los mandamientos. En Cristo, cualquier mandamiento del Antiguo Testamento, tú lo puedes ver cumplido en su perfección y en su totalidad. Cualquier mandamiento que tú busques en la ley, en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, cualquier mandamiento que tú leas, puedes compararlo con nuestro Señor Jesucristo, y sin lugar a dudas, Él lo cumplió, porque Él vino a hacer la voluntad de Dios por medio de su cuerpo. Acuérdate que Él se hizo hombre para enseñarnos a nosotros cómo se debe de vivir para Dios, cómo un ser humano debe de vivir para Dios. No de la forma que ya estaba viviendo el pueblo de Israel, no de esa forma, sino de una forma diferente. Y Dios hace la obra completa en nosotros, y aún sabiendo todas nuestras debilidades, Él viene y hace la obra completa, pero tenía que empezar con un sacrificio perfecto, porque aunque nos enseñara de la A a la Z cómo vivir, si Él no hubiera muerto en la cruz, nada de esto hubiera valido la pena. No porque menosprecie las enseñanzas, en ninguna manera, sino porque solamente la sangre de Cristo es la que nos puede lavar de nuestros pecados. Ya les había dicho, sí es muy importante el día en que nació nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, el día que fue hecho hombre, pero todo esto tiene su obra completa en el día de su muerte y de su resurrección. Todo es indispensable para que se presentara ese sacrificio perfecto. Así que tan importante es su nacimiento, pero mucho más importante es el día de su muerte, porque a nosotros no nos salvó el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bueno, cuando viene aquí dice que habían venido las buenas nuevas de salvación, pero se completan
y se cumplen en el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si hubiera quedado ahí muerto, no habría para nosotros esperanza. Así que la esperanza viene a nuestras vidas cuando Cristo vence a la muerte y vence al pecado. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Señor les bendiga.